enero de 2003, que fue el inicio verdadero de nosotros en este negocio, y fue gracias a este mentor, doctor Abelardo Irizarry. Así que, ¿verdad? Nuestro gran amigo, el doctor Abelardo Irizarry. Bueno, nada, les quiero contar un poco, ¿verdad?, cómo ha sido este proceso de 16 años de haberme involucrado en esta industria de las redes de mercadeo. Lo curioso, ¿verdad?, posiblemente que ustedes pueden escuchar, si han tenido algo de experiencia y si han escuchado sobre este concepto de negocio anteriormente, es que en el caso mío es la primera vez que escuché una red de mercadeo y es la primera vez que me involucré, y de esa única red de mercadeo he vivido. Mira qué cosa interesante. A diferencia de muchas personas que conozco en la industria, que en un momento dado los apodé, ¿verdad?, le puse un apodo, los saltamontes de las redes de mercadeo. Porque cada vez que me los encuentro están en otra compañía. Ahora encontré la mejor. Esa es la respuesta que siempre me dan. Y nada, lo que les quiero contar es cómo fue este proceso de 16 años y por qué es que vivo de una red de mercadeo. Yo creo que la parte más importante en el siglo XXI, ya que vamos para la tercera década, de verdad, del siglo XXI, esto es sumamente importante, es entender que las redes de mercadeo se diseñaron para que tú vivieras de ellas. No solamente para ganar dinero, sino para vivir de la industria como se vivía en el siglo XX, de las profesiones, del empleo a sueldo y de los negocios tradicionales. En el siglo XX podíamos ver que eso era la estabilidad. Y hay una pregunta que Abelardo me hizo hace unos días que realmente me llevó al comienzo. Y la pregunta era, y es bien sencilla, ¿quién cualifica para este concepto de negocio? ¿Quién cualifica? En el siglo XX podíamos ver que en el siglo XX para tú ejercer cualquier tipo de carrera tenías que ser una persona bien desarrollada con la destreza, el conocimiento en esa carrera. De lo contrario, ¿no qué? No cualificaba. Y eso pasaba, ¿verdad?, en el siglo XX, no porque las personas no pudieran desarrollar ciertas habilidades, sino porque no todo el mundo tenía el carisma para X o Y, carrera profesional o empleo a sueldo. Y eso sucedía en esa época. Y entonces, así fue que yo llego a las redes de mercadeo. Una persona me invita, yo le estoy pidiendo empleo, porque estaba buscando la manera de crear otra fuente de ingresos, porque realmente lo que yo ganaba en aquel entonces no me alcanzaba para, ¿verdad?, para echar hacia adelante a mi familia. Solamente tenía el hijo mío mayor, estaba casado, ¿verdad?, en ese entonces, y quería pues buscar esa otra fuente de ingresos, y le pido trabajo a este muchacho que era una de las personas que me rentaba equipo en la compañía de construcción que yo trabajaba, y él era uno de los contratistas que más rentaba. Y fue y me ofrece, yo le pido trabajo y él me dice que conoció algo que era mucho mejor que lo que él me podía ofrecer. Ahí rápidamente, como ya yo venía huyéndole un poco a estos negocios, no porque los entendía, sino porque ni siquiera me había sentado y dado la tarea de escucharlo. Me venían invitando anteriormente de otros empleos que yo tuve, como bregaba con tanta gente, y la gente decía que yo tenía que potenciar para estos negocios. Pero yo siempre cerraba las puertas a eso porque yo veía que estos conceptos de negocio, ustedes han escuchado alguna vez de Avon y otras compañías, pues ya yo veía estos negocios como algo de ganar un dinero extra y ya. Y era para las amas de casa y no era para mí. Yo no me visualizaba en esto. Pero ¿qué sucede? Yo venía con esa estructura mental de lo que era el siglo XX. Conseguir un empleo fijo donde tuviera los beneficios laborales, ¿verdad?, beneficios financieros que me ofrecían. ¿Cuáles eran los beneficios financieros en el siglo XX que anclaba a tanta gente al empleo a sueldo como lo más seguro del mundo? Lo primero, permanencia. ¿Qué significaba la permanencia? La permanencia significaba 30 años de servicio, vacaciones pagas, plan médico, vacaciones de Navidad, vacaciones de verano, los bonos al año. Cada vez, mientras más tiempo llevaba la empresa, más aumentaba el bono. Entonces yo venía con esa estructura mental.
Pero ¿qué sucede? Siempre creía en que yo no podía depender 100% de eso y quería buscar algo más allá para uno siempre que aumentara los ingresos. Pero ¿qué pasa? Este muchacho me invita, llego a aquella reunión y quiero que antes de continuar recuerde la pregunta. ¿Quién cualifica para este concepto de negocio? ¿Qué me pasaba a mí, ¿verdad? A nivel personal, era que cuando yo veía a la gente bien vestida, así en chaqueta o lo que fuera, pues yo siempre tenía en mi mente que esas personas eran personas que se habían preparado académicamente. Eran personas muy preparadas, muy calificadas, y yo decía, eso ya no es para mí. En el momento que yo llegué a aquella reunión, cuando llego a aquella reunión, que, ¿verdad?, por quitarme de encima a la persona que me invitó, que empiezo a ver a todas aquellas personas, incluso me sorprendió grandemente en una, cuando llego a aquella reunión y el que me abre la puerta es este señor que está aquí. Esto que ustedes ven aquí es el manual llamado La Guía del Éxito, donde gracias a ese manual, hoy en día Social Economic Network mueve más del 70% del volumen de toda la empresa. Yo sé que el doctor Abelardo Irizarry es parte del conocimiento del doctor Abelardo Irizarry, está aquí puesto. Un detalle interesante es que ese señor yo lo conocía cuando era médico veterinario. Y yo ahí ya tenía la excusa. Esto es para profesionales. El que me lleva allí era un contratista que estaba muy bien posicionado en aquel entonces. La gente con la que me empezó a involucrar eran gente que yo sabía que estaban bien posicionados. Y yo dije, perfecto, ya tengo la excusa, esto no es para mí. Me van a pedir cuarto año, no es para mí. ¿Qué pasa? Me llevo la sorpresa de que el doctor estaba allí, ¿verdad? Y lo observo y yo dije, pues ya yo venía con mi cuadro mental. Hasta que presentaron a la persona que iba a presentar el negocio, un ex guardia de seguridad con 9º grado. Yo dije, aquí me chavé. Pues si él tiene 9º, yo tengo 11, yo llegué hasta el grado 11 de milagro, pues entonces quiere decir que si ese hombre lo debe hacer, pues hay algo de posibilidad de que yo me involucre en algo de esto, pero nada, estos negocios no me interesan. Ya yo iba con mi cuadro mental, terminaba la reunión, decía que no. Pero entonces empezó a trabajar mi cabeza, donde yo estaba pensando y yo decía, pero ¿y qué? Si este hombre con 9º grado, pues claro, un muchacho con 9º grado, es posible que lo haga porque no tenía más nada que hacer. O sea, ya no le quedaba más nada y pues lamentablemente pues esta era una de las opciones más viables para él. Pero mi pregunta era, ¿por qué el médico veterinario de mi pueblo Corozal estaba involucrado? Yo decía, nada, aquí tiene que haber algo. ¿Cómo ese hombre deja una carrera exitosa para hacer este negocio? Ya Juan Rosado, ya estoy viendo la historia de él. Había quebrado un montón de negocios, pues claro, por supuesto. Pues él sí calificaba para el concepto de negocio. Y ya estaba buscando un cambio, estaba buscando algo que hacer y pues encontró por fin lo que quería hacer. Pero ¿qué estaba buscando el médico veterinario? Que yo lo conocía, era una persona muy respetada en mi pueblo. ¿Qué estaba buscando él? Que hizo una carrera de 12 años, no una carrera cualquiera, sino la que le gustaba. ¿Se acuerdan de ese tiempo cuando decían, estudia lo que a ti te gusta y serás exitoso? Eso es una realidad que hoy era para el siglo XX. Hoy en día conozco mucha gente que estudiaron lo que les gustaba, pero no ninguno la ejerce. Rara la persona que lo ejerce y la gran mayoría no tienen garantía de empleo porque lo que tienen son ¿qué? Contratos temporales. Tristemente, pero eso es lo que está surgiendo hoy. Y un detalle interesante era que en este caso estudió lo que le gustaba, le dedicó 12 años, luego le dedica 12 años más trabajando, ejerciéndolo, le iba muy bien económicamente porque todo el mundo en el pueblo de Corozal lo sabe. Y yo dije, pero ¿cómo es que este hombre deja una carrera exitosa para involucrarse en un negocio de pastillas?
está bien, se lo respetaba el de noveno grado, se lo respetaba, por ejemplo, a Rafaela Santiago, mi mentora, a quien le pido un fuerte aplauso. Claro, porque yo decía, pues, sí, no tenían más opciones y tenían que buscar hasta que dieron en algo. Pero este hombre realmente influyó mucho en mí porque yo sabía que él no era una persona de tomar decisiones a lo loco. Y luego, cuando fui conociendo diferentes líderes dentro del negocio, me doy cuenta de la gran carrera que ha hecho el doctor Abelardo Irizarry. Cuando, si Abelardo Irizarry se para aquí, le cuenta todas las carreras que ha hecho, antes de iniciar en la industria de las redes de mercadeo, verdaderamente uno se pregunta, ¿y por qué una persona tan exitosa académicamente decide hacer red de mercadeo? Es una de las preguntas más viables, ¿verdad? Más serias que debemos de hacerlo. Luego sigo viendo a un Domingo Batista, trabajaba en construcción, una persona que realmente era bien comprometido en lo que hacía, y luego veo que ve las redes de mercadeo como el futuro de él. Y luego sigo viendo otras historias más. Por ejemplo, Rani Marrero, de mi pueblo Corozal. Lo conocía muy bien. Pero lo interesante es que él, de ser un carpintero, toma la decisión, pero no era un carpintero porque esa era su profesión. Era una persona que se había preparado muy bien académicamente también. Había estudiado en la universidad. Pero vio más estabilidad como carpintero que en su carrera, en su propia carrera. Y ver que él también deja la carpintería y hoy en día es una de las personas más reconocidas a nivel mundial, eso lo hace súper interesante. Luego ver que mi mamá me cuenta quién era Rafaela. Me empieza a contar quién era Rafaela, porque mi mamá se conocen de muchos años, desde pequeño, desde muy joven. Y ella me empezó a contar de la familia que venía, de todas estas personas. Yo conozco varios de esos hermanos, pues son de mi barrio. Y empezó a contarme cada historia de cómo era Rafaela, humilde, sencilla. Y sí, así la conocíamos y así sigue siendo, que eso es bien interesante. Pero lo que yo noté fue la superación de cada uno de ellos, tanto del profesional, académicamente hablando, como del que no era un profesional. Me empecé a dar cuenta rápidamente de que la industria de red de mercadeo es una industria que le abre las puertas a todo sector de personas. Me empecé a dar cuenta que no era un concepto ni una carrera que fuera basada en simplemente unas habilidades en específico o que era para un tipo de categoría de personas. Me empecé a dar cuenta de que no importaba si tuviera dinero o no tuviera, cualquier persona podía involucrarse en esta industria. Cada historia que fui escuchando en el camino me fue dando a mí más visión de darme cuenta de que estaba en un concepto que era para el 100% de la población. El único requisito que empecé a descubrir que cada persona tenía, ¿verdad?, que necesitaba para involucrarse en este negocio o en este tipo de profesión, era tener el deseo de hacer algo diferente. Nada más. El deseo de hacer algo distinto. Y así fue que fui desarrollándome, leyendo libros, capacitándome, conociendo los temas de economía y de negocio, que fueron los más que me llamaron la atención a mí. Y ahí empecé a descubrir muchas cosas. Empecé a descubrir el potencial de negocio que había, pero no tan solo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, de lo que podíamos hacer por una comunidad, por una sociedad, por un país. ¿Qué podíamos aportar como socios, como comerciantes, como empresarios, como profesionales en esta industria, a nivel social? Y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas y un montón de detalles. Detalles sumamente importantes hoy en día que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto llevamos de apenas el siglo XXI? ¿Cuánto llevamos? Vamos para 20 años. 20 años que no son nada. Cuando yo comparo esto, la resistencia mental que han tenido esta generación hoy en día hacia la industria de las redes de mercadeo, la comparo con lo que pasó en la época de la revolución industrial, cuando empezó. Hubo un momento dado donde hubo una gran depresión.
económica, donde los agricultores se resistieron a producir a través de la era industrial. Se resisten por la opresión que tenían los gigantes de la industria sobre el tema, ¿verdad?, de buscar la manera de tener mayor capital y 20 cosas que no vamos a entrar en ese tema, pero lo interesante es que cuando lo comparamos hay una gran diferencia. Comparo los primeros 20 años del siglo XX con los primeros 20 años del siglo XXI. ¿Y sabe cuál es la gran diferencia? Que el acceso al mundo y al empresarialismo en este tiempo es mucho más amplio en la época en la que estamos. Y lo que hace interesante es que todo el mundo cualifica. Todo el mundo cualifica. Solamente necesitan un deseo de cambio y un deseo de aprender. O sea, ese deseo de cambiar, ese deseo de aprender, pero más que eso, algo que dijo Raymond en su presentación, de emprender. Emprender algo nuevo. Pero para eso hay que desarrollar ¿qué? El conocimiento, las habilidades. Y eso fue lo que se dieron tarea en esos primeros, diría yo, 2 años, si más no me equivoco, ¿verdad? Lo que, ¿verdad?, que el doctor Abelardo Irizarry me corrija. Yo creo que en esos 2 años estas personas decidieron crear ese cuarto elemento, porque Forley tiene yo diría son 4 elementos importantes. Lo primero que podemos ver de Forley es que es una compañía súper sólida, seriamente administrada. No vamos a entrar en todos los detalles de reconocimiento que tiene. El segundo punto, trabaja trabaja dentro de la mega tendencia, pero trabaja con algo bien interesante, que son productos de alta necesidad y de alta calidad. No tan solo de alta, ¿verdad? Pues hay productos muy buenos en el mercado. Hay compañías de red de mercado que tienen muy buenos productos, pero no cuentan con los productos de alta necesidad. Y eso es algo sumamente interesante que tiene la empresa Forley. El siguiente punto era el plan de incentivo que fuera justo. Y ustedes dirán, pero es que todas las compañías tienen una administración, un producto y un plan de incentivo. ¿Será eso lo único importante para desarrollar estos tipos de negocios? No. Eso es simplemente una pequeña parte de la que nosotros debemos de evaluar. Cuando miramos el cuarto elemento combinado con el tipo de plan de compensación, entonces desde ahí es que podemos evaluar si la empresa es justa. Y eso fue una de las cosas que fui descubriendo. En el camino seguí estudiando la industria, conociendo personas, me metí en los foros de redes de mercadeo, escuchaba todo lo negativo que hablaban sobre la industria. Quería aprender todo lo negativo que hablaba la gente para entonces tener la herramienta de cómo darle las respuestas a estas personas que tienen dudas. Y es ahí donde comencé a darme cuenta de que Forley contaba con un montón de elementos interesantes, que no podemos hablar de todos ellos, pero le hablaré de uno bien sencillo. En el plan de incentivo hay algo interesante que podemos notar, que si tengas o no tengas posición, mire qué cosa interesante, tengas o no tengas posición, aunque yo sé que ahora está esa posición del builder y todas estas cosas, pero si miramos bien, tengas o no tengas posición, ya después que tú busques de 3 en adelante, te garantizan 3 niveles. Y es un detallito que las compañías de redes de mercadeo no les ofrecen al distribuidor. Esos 3 niveles, aunque ustedes no lo crean, te pueden dar un ingreso importante solamente con los 3 niveles. Un ingreso importante en cualquier parte del mundo que nos vayamos. Ejemplo que les doy. La compañía sí, uno activa el plan de compensación con 100 puntos. Estamos claros, ¿verdad? Los que están en el negocio saben que se activa todo. De ahí en adelante todo es ganancia. Lo que pasa después de ahí. 100 puntos lo hacemos con 2 Transfer Factor Plus o lo que sea. Pero le voy a poner un ejemplo interesante porque esto me pasó a mí en la Florida. Llego después de María a reunirme con los socios de allá de la Florida, a compartir.
Y entonces en ese compartir, pues compartí con los diferentes socios. Quería visitarlos, saber cómo estaban, hacía tiempo que no viajaba. Y entonces pues dije, pues déjame sacarle este tiempo y este espacio para compartir con ellos. Me pasó algo peculiar. No fui a hacer nada de negocio. Solamente a qué, a lo que dijo Abelardo, a relacionarme con ellos. A ver cómo estaban. Pero con un sincero interés de eso nada más. No me interesaba hablar nada de negocio. ¿Saben lo curioso de todo esto? Que una de las personas, ¿verdad? Una de mis socios se llama Alicia, ella es nicaragüense, pues se involucra con este muchacho que es dominicano. Y el muchacho dominicano, pues estaba bien reacio, porque Alicia quiere que yo le hablara de negocio. Y le dije, no, pero Alicia, yo no le hablo a nadie que no tenga interés de escuchar. Tranquila, dale su espacio. Si algún día se da el momento, pues hablamos un poco, pero no creo que haya necesidad, porque hasta que la persona no tenga interés de escuchar, no vale la pena la conversación. Yo creo que aquí lo más importante es la amistad que tengamos. Y así fue. Él me invita a desayunar porque en ningún momento se dio cuenta que él pensaba al principio que yo le iba a caer arriba, porque fue la experiencia que él recibió de esta compañía. Claro. Anteriormente él había estado en una línea que tiene muy buenos líderes de oro para arriba, y estuvo compartiendo con ellos, viajó a Miami, diferentes lugares. Pero entonces él decía que a él le gustaba, entonces empezamos a conversar mientras desayunábamos. Y entonces yo le dije, pero cuéntame, entonces tú estuviste en el negocio, ok. Entonces, pero ¿y qué fue lo que te pasó? Y él me contó. No, fuimos a muchas reuniones y todas estas cosas. Y yo le dije, ¿qué tú opinas sobre el negocio? Y me dijo, mira, honestamente, el negocio es el mejor, o sea, es buenísimo. Pero no sé, la gente no escucha, no le entra. Y yo me quedé callado, solamente lo escuché. Y ahí le cambié la conversación y le pregunté, ¿cuál es el negocio más rentable que tú conoces aquí en la Florida? Y él me dijo, bienes raíces. Y yo dije, ¿por qué? Me dice, bueno, yo trabajo en construcción. Yo le trabajo a unas personas que bregan en bienes raíces y compran las propiedades, las venden, las compran a un precio, las arreglamos y las vendemos y obtienen unas ganancias rápidas. Y yo digo, bueno, pero tú me estás hablando de un solo campo del mundo de bienes raíces, el compraventa. Pero ¿sabías que existe otro campo dentro de bienes raíces? Me dice, ¿cuál? El compraventa. ¿Quiénes de los dos sectores son los mejores que viven en el mundo de bienes raíces? ¿El que compra y vende o el que compra y renta? Me dice, no, el que compra y renta. Pero para eso hay que tener capital. Y ahí él me dio toda la explicación cómo es que esa gente hace mucho dinero con el compra-renta. Pero dice, pero requiere de gente que estén sólidamente, económicamente hablando. Hay gente que lo ha intentado a base de préstamo comprando las propiedades y luego esperar si en 20 años las saldan, o en 25, o en 30, si llegan allá, para entonces recibir esa renta todos los meses. Y yo le dije, ok, vamos a poner un ejemplo. Le dije, ¿qué necesita la gente a nivel económico en este momento? Y él me dice, bueno, ahora mismo todo el mundo, según lo que he escuchado por la radio, necesitan una segunda fuente de ingreso adicional. ¿Y es aproximadamente cuánto? Fue bien curiosa la conversación, porque él me está dando unos datos como si se hubiera leído unas cuantas informaciones que ya yo me había leído. Pero yo lo escuchaba, le hacía las preguntas y me daba respuestas interesantes. Y él me dice que según había escuchado una vez un reportaje, dice que la gente de aquí necesita parte de su empleo por lo menos $900 adicionales. De 500 a $1,000. Y yo le digo, ok, qué chévere. Y yo le dije, te pregunto, si yo lo quiero hacer en bienes raíces, que sería lo más ideal porque entonces no me quita el tiempo de la familia, de las cosas que yo quiero hacer. O sea, a mí me gustaría que la gente, a la gente le gustaría que le lleguen de 900 a $1,000 sin dejar de trabajar, pero que esa segunda fuente de ingreso no le quita el tiempo o el poco tiempo que tiene para la familia. ¿Cómo lo haríamos en el mundo de bienes raíces según, en el caso tuyo, que es el mejor negocio de aquí? Y él me dice, yo le dije, ok, si yo quiero $1,000 adicionales, ¿cuánto tengo que invertir en bienes raíces? ¿Cuánto me cuesta la propiedad? Y me dijo, tienes que invertir sobre $200,000, de 180 a $200,000. Y yo le dije, para yo crear una fuente de ingresos, buscar un buen inquilino para ganarme $1,000. Y ahora le voy a dar un dato interesante, que esto le quitó la gana de comer a él. Le dije, ok. Yo le dije, conozco una forma cómo hacerlo con 36. ¿Me escucharía? ¿Cómo que con 36? ¿36,000? No, $36. $36. Tú estás loco. Explícame.
Ya no, yo te lo explico en un minuto. Si tú buscas 6, que busquen 6, cada uno mueve 100 puntos, hay una garantía de que te van a dar $912. Y si se acogen un programa, se llama programa de lealtad, te añaden $200 más. Estamos hablando de $1,112. Ya tengo los $1,000 que yo busco. Pero no tuve que invertir 180,000, 200,000 ni esperar 30 años a que sacara la propiedad. Y él me dice, ¿con qué es eso? Y él me dice, yo vengo y le digo, con For Life, con lo que te está hablando Alicia y con lo que tú tuviste. Y me dice, ¿cómo que con 100 puntos, $36? Y yo le dije, ¿qué te sorprende? Es que de la manera que yo entré, la gran mayoría se le hacía difícil iniciar, pero de esta manera yo creo que todo el mundo lo podría hacer. Entonces, es ahí, y ahí le voy a resumir para que ustedes se den cuenta de que en el negocio no se trata de hablar mucho. Se trata de que tú escuches a la otra persona, como dice Abelardo, nos relacionemos, creemos una buena amistad y a través de la amistad vamos asociando a las personas por lo que ellos quieren. Sea por producto, sea por la oportunidad. Ese muchacho inicia y empezó a afiliar a muchas personas dentro del negocio. Y él dice, nunca en mi vida había afiliado a nadie. En todo aquel tiempo estuve 1 año y medio viajando a Miami, a Florida, de las diferentes partes de aquí de la Florida, y nunca afilié a uno. Y mira qué cosa curiosa, hablando de esa manera que tú hablas, ya tengo 5 personas afiliadas. En menos de una semana. Y es para que se vayan dando cuenta de que For Life tiene también unos elementos, aparte de que tiene unos paquetes jugosos para aquella persona que lo sabe promover, pero For Life tiene un acceso a cualquier tipo de persona. Es cuestión de que nosotros hagamos, como dice Jim Rohn, de que le enseñemos conocer bien nuestro negocio y tener todas las opciones habidas y por haber que la oportunidad nos ofrece. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esta decisión? Pues tal vez yo estuviera trabajando en un empleo a sueldo como cualquier otra persona. Pero ver simplemente esa historia de mi hermano Charlie, cuando él comenzó en el negocio, que yo lo conozco muy bien, es impresionante. Saber que tú veías a tu hermano todos los días, madrugar a las 5 de la mañana, montarse en el camión primero se montaba en el bus escolar, luego en el camión de la basura, luego terminaba a las 2 de la tarde del camión de la basura, se montaba nuevamente a la guagua escolar, llegaba de entregar al estudiante a las 5 de la tarde y luego de eso, los fines de semana, trabajar en una lechonera, en el área de bebidas. Y ver cómo esa historia cambió en tan solo 1 año y 5 meses. 1 año y 5 meses. ¿Cuándo? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó hace 1 año y 5 meses atrás, 1 año y 6 meses atrás? ¿Se han puesto a analizar? ¿Cómo pasó ese 1 año y 6 meses? Rápido. ¿Se pueden imaginar a esta persona 3 trabajos, 9 préstamos encima? ¿Cómo sacaba el tiempo? No me lo pregunten. Él simplemente sacó el tiempo que usaba para darse la frita, que era casi todos los días, pero sacó ese tiempo para empezar a trabajar esto. Y con ese tiempo, en 1 año y 6 meses, se ganaba 5 veces lo que se ganaba en 3 trabajos de hoy. Y no se trata, fíjense lo que le digo, no se trata de cuánto ganaba. Se trata de lo que dijo Raymond, de su papá, que comprimió 30 años de su vida en un periodo de 2 a 5 años, donde hoy en día la independencia financiera le ha permitido viajar el mundo y estar más tiempo con su familia. ¿Saben? Esto es algo que es interesante, que cualquiera lo puede hacer. Así que la pregunta vuelvo y la hago. ¿Quién cualifica para este tipo de negocio? Todo el mundo. Todo el mundo. Así que le voy a dar las 3 reglas que yo le estoy diciendo a mis socios que deben entender. Y con esto cierro. 3 puntos importantes. ¿Quieren hacer este negocio? Sí.
¿Quieren hacerlo? ¿Realmente lo quieren hacer? ¿Quieren que no fallar en el negocio? Sí. ¿Les interesa no fallar? Sí. Pues tengan estas 3 reglas en la mente cuando salgan a hacerlo en el campo. La primera, no todo el mundo lo va a hacer. Todo el mundo lo puede hacer, pero no todo el mundo al principio lo va a hacer. Ya con eso, el primer no que te digan no te debe importar. Porque no hay problema. Hoy te dice que no, tal vez dentro de un año te dice, mira, vamos a hablar del negocio. Todavía sigues ahí. Nos ha pasado. ¿Aquí le ha pasado eso alguna vez? Eso es uno. Número 2. Cualquiera puede ser un cliente de tu negocio. O sea que los no desarrollan la habilidad y el conocimiento de convertirlo en un ¿qué? En un consumidor. Cualquiera, cuando le digo cualquiera, mire, la bendición que tenemos con esta empresa es que sigue innovando, sigue metiéndose en unos campos en el área de la salud que hoy en día ha sido una cosa espectacular. Ese colágeno ha sido una bomba. Y número 3, cumplan por lo menos mínimo con ese paso del compromiso de la guía del éxito, mínimo, con hablar con una persona al día de tu proyecto, ya sea por producto o por negocio. Créame, esto llevó a conciencia a una persona que me llama un día y me dice, llevo 13 años en el negocio y no tengo resultado. Creo que ya debo considerar mirar para otro lado. Ya, que chévere, está bien, no hay problema, pero no te vayas antes sin hacer este análisis. Mi pregunta es, ¿cómo tú hiciste el análisis? 13 años en el negocio y dice que no ves resultado. Perfecto. Mi pregunta es esta. ¿Has hecho el análisis desde el ángulo correcto? Me dice, ¿cuál? ¿Cuántas presentaciones has dado en 13 años? ¿A cuánto le presentaste el negocio? ¿Cumpliste por lo menos, le dije por lo menos, con dar una presentación diaria a una persona? Si cumpliste con eso, te puedes ir tranquila. Le dije, vamos a hacer el último análisis. En estos últimos 30 días, ¿cuántas presentaciones diste? Callada. Un silencio que pensé que había colgado el teléfono. Y eso le creó conciencia a tal punto que rápidamente en el mes siguiente califica diamante. Miren qué cosa interesante, simplemente por crearle conciencia. Si no cumplió mínimo con presentarle tu proyecto, aunque sea una estrategia que le hicimos, para que en 5 o 10 minutos presentara el negocio, por lo menos, tírate, lánzate. Porque en verdad el tiempo de ella era bien complicado y eso le pareció más viable. 5 o 10 minutos una presentación donde ella fuera contactando a la gente que tenía amistad con ella. Ella es contable, tiene gente como ya ustedes saben. Y lo interesante es que esa muchacha ya lleva aproximadamente 6 meses calificando diamante y ya estructurando su negocio para buscar el presidencia. Pero ¿qué hubiera pasado si no se le hubiera quedado conciencia? Hacía la medida de la forma incorrecta. ¿Cómo yo puedo decir? Me hice ingeniero, voy a quitarme el título de ingeniero, pero si nunca lo ejercí. Porque simplemente nunca tuvo, ¿verdad?, ese empleo que le permitiera ser un ingeniero. Pues lo mismo le pasa a mucha gente en este tipo de negocios. Entran y creen que ir a la reunión central, ya. Se supone que en 5 años esté libre financieramente. Abelardo dio en el punto. ¿Qué vas a hacer en los siguientes 6 días? La reunión central una sola vez a la semana. Pero ¿qué vas a hacer en los siguientes 6 días? Mínimo se supone que 6 personas vean la oportunidad. Así que les deseo mucho éxito, mucha bendición.